Bendito eres, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque revelaste los misterios del reino a los pequeños. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús propuso a la gente esta parábola. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras todos dormían, vino su enemigo, sembró cizaña en medio del trigo y se fue. Cuando creció el trigo y aparecieron las espigas, también apareció la cizaña. Los peones fueron a ver entonces al propietario y le dijeron: Señor, ¿no habías sembrado buena semilla en tu campo? ¿Cómo es que ahora hay cizaña en él? Él les respondió: esto lo ha hecho algún enemigo. Los peones replicaron: ¿quieres que vayamos a arrancarla? No, les dijo el dueño, porque al arrancar la cizaña corren el peligro de arrancar el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta la cosecha, y entonces diré a los cosechadores: arranquen primero la cizaña y átenla en manojos para quemarla. Luego recojan el trigo en un granero. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Alabado sea Jesucristo. Sea por siempre bendito y alabado. Mis queridos hermanos y hermanas, en verdad llena de gozo el corazón de nuestro patrono San Francisco Solano, el que hoy, a pesar del frío, a pesar del domingo tan oscuro, seamos tantos en la celebración. Es una inmensa gracia de Dios, una inmensa alegría. Hoy toca algo un poco difícil, porque celebrar a San Francisco Solano y celebrar el domingo, Día del Señor, no podemos hacer las lecturas propias de San Francisco Solano, sino del domingo 16 durante el año. Pero quisiera detenerme en primer lugar extensamente en la primera lectura. La primera lectura, que son unos pocos versículos, pero de una densidad, de una profundidad tan grande. Corresponde al libro de la sabiduría. Es un libro del Antiguo Testamento que fue escrito cerca de 80 años antes de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. O sea que es muy cercano al Nuevo Testamento, a la Nueva Alianza. Y es un libro que en cierta manera resume toda la revelación de Dios en la Antigua Alianza, invitándonos a buscar esa sabiduría que es el temor del Señor, o sea, la adoración, el vivir en su voluntad, el vivir en concordia con Él. El libro de la sabiduría no fue escrito en la Tierra Santa, sino en Alejandría de Egipto, donde había una importante comunidad judía. Y ellos, en medio de todo ese amor por la sabiduría que profesaban en Alejandría, recordemos, es la gran ciudad intelectual del mundo antiguo, Alejandría, su gran biblioteca, y
luego los grandes padres de la iglesia que van a vivir en Alejandría, estos judíos creyentes realizan un diálogo con la cultura, realizan un diálogo con el pensamiento y buscan las semillas de verdad, las semillas de Dios en ese pensamiento antiguo de la filosofía. Pero en este libro, que es de una serenidad y un esplendor tan grande, en primer lugar se canta el amor del Señor por cada criatura. Toda criatura que existe está cantando el amor del Señor. En unos versículos antes del texto que hemos proclamado hoy, dice: amas a todos los seres y nada de lo que existe aborreces, porque si no, no lo hubieras creado. Disimulas los pecados de los hombres para que se arrepientan y los perdonas, porque tú eres el Señor que ama la vida. El Señor que ama la vida. Qué hermoso título, qué hermosa realidad de Dios que se nos manifiesta en este libro. El Señor que ama la vida. Y en este texto que hemos proclamado hoy, el libro de la sabiduría, en primer lugar, se resalta la unicidad de Dios. Dios es el único. Fuera de ti no hay Dios. Fuera de ti no hay Señor. Pero ese único Dios que se reveló a Moisés en la zarza ardiente: yo soy el que soy, el Dios fiel, el Dios misericordioso, es el Dios providente, el Dios que cuida de todas sus criaturas, el Dios que sostiene con su palabra, en su sabiduría, todo el universo, el Dios que por su Espíritu, en el libro de la sabiduría se hace referencia también al Espíritu. El Espíritu del Señor llena la tierra. Por su Espíritu llena, colma el universo. Entonces, ante la idolatría de los paganos, el texto nos presenta al único Señor, al único Dios que cuida de nosotros. Y esto es un acto precioso de fe. Pero luego va desarrollando en este texto el aspecto de la omnipotencia, el poder, la fuerza de este único Dios creador y providente. Y esta fuerza de Dios se manifiesta precisamente en la serenidad con la cual gobierna y en la gran indulgencia con todos. En la serenidad con la cual gobierna y en la gran indulgencia con todos, o sea, su benignidad, su compasión, su magnanimidad, el corazón grande de Dios que es perdonador, Y a nosotros, claro, nos parece que la bondad y el poder no se conjugan, no pueden ir juntos, bondad y poder. El mismo Jesús en el Evangelio de San Mateo nos dice: los grandes, los amos de la tierra, los dominan y les hacen sentir su autoridad, Pero entre ustedes no ha de suceder así. Al contrario, el que quiera ser grande, que se haga servidor de todos, que se haga pequeño. Entonces, en Dios, su fuerza, su poder es misericordia. De ahí que una de las grandes oraciones litúrgicas, que seguramente es de la pluma de San León Magno, nos dice así: oh Dios, que manifiestas especialmente tu poder cuando perdonas y ejerces la misericordia. Oh Dios, que manifiestas especialmente tu poder cuando perdonas
y ejerces la misericordia. El Dios creador, el Dios omnipotente, el Dios que cuida de todas sus criaturas, ejerce su poder cuando recrea el corazón de su criatura, el corazón de la persona humana, por su perdón, por su perdón. Fíjense, al final de estos versículos que hemos proclamado, se nos dice: colmaste a tus hijos de una feliz esperanza, porque después del pecado das lugar al arrepentimiento. Colmaste a tus hijos de una feliz esperanza. Dios que llena el corazón de sus hijos de esperanza. Pero las distintas traducciones, el libro está escrito en griego y habla: colmaste a tus fieles de una buena esperanza. Pero también se puede traducir como una bella esperanza, la buena y bella esperanza. Aquí la traducción dice feliz esperanza, que después del pecado das lugar al arrepentimiento. Esta es la buena y bella esperanza que nos concede nuestro único Señor, nuestro Padre Providente, aquel que es la fuerza y el poder en la misericordia. La feliz esperanza es que da lugar al arrepentimiento, da lugar a una nueva vida, da lugar a un corazón nuevo. Todo esto por el perdón de Dios, por su bondad. Recordemos siempre esto, mis hermanos. Dios manifiesta especialmente su poder cuando perdona y cuando ejerce su misericordia. Pero en este breve texto, fíjense cuántas cosas podemos sacar de estos pocos versículos del libro de la sabiduría. Esto nos tiene que incentivar a que vayamos al libro mismo de la sabiduría para leer, para rezar la lección divina. Fíjense, se nos propone en estos versículos la imitación de Dios. La imitación de Dios. Al obrar así, al obrar con indulgencia, con serenidad, el Señor enseña a su pueblo que el justo debe ser amigo de los hombres. El justo debe ser amigo de los hombres. O sea, Dios obra así y el justo, o sea, el que vive en la voluntad de Dios, el que vive en el querer de Dios, el que vive en concordia con la voluntad del Señor, tiene que ser amigo de los hombres. ¿Qué significa esto? O sea que también tiene que tener esta larga paciencia, esta indulgencia, esta serenidad, esta solicitud por todos los hombres. Jesús plenamente en el Evangelio nos va a invitar a esta imitación del Padre. Aquí ya se nos invita. Tú enseñaste a tu pueblo que el justo debe ser amigo de los hombres, como tú eres amigo nuestro. Y Jesús nos dirá en el Evangelio: sean perfectos como el Padre de ustedes es perfecto. Sean misericordiosos como el Padre de ustedes es misericordioso. Entonces, el poder de Dios se manifiesta también en darnos un corazón nuevo a imagen de Él, que pueda vivir su benignidad, su solicitud, su ansia de dar la salvación a todos. Y esto es lo que latió especialmente en el corazón de nuestro querido San Francisco Solano. A él bien podemos aplicarle esto: el justo debe ser amigo de los hombres. Francisco nace en Montilla, en la Córdoba de España, de Andalucía. Sabemos que los andaluces son un pueblo muy especial. Yo no tengo sangre andaluza, pero en verdad los admiro. Son musicales, son bailarines. Creo que no sé si alguno bailará mejor que los andaluces.
vemos el esplendor de lo que es Andalucía, los pasos de Semana Santa. La Semana Santa en Andalucía, en Sevilla, es único. Es un pueblo, como digo, especial, con una gran sensibilidad por la belleza, por el arte, por la música, con una gran humanidad. Fíjense, y eso es gracias que Andalucía también ha sido un crisol de pueblos, porque los castellanos se unieron a los mozárabes, tanto tiempo que fue dominación árabe allí, por tanto se da esta riqueza de un crisol de razas en la Andalucía. Él nace allí en esta tierra a fines de 1500 y siendo muy joven entra en la orden franciscana, siendo hijo de San Francisco, uno de los mayores hijos directos de San Francisco. Y en su tierra ya va a descollar por su predicación y por su solicitud por los enfermos, en especial en una gran epidemia, en donde se va a desgastar completamente por atender al pueblo de Dios en esta epidemia, visitando constantemente a todos los enfermos, a todos los abandonados. Y luego va a ser enviado a América como misionero. Recordemos, especialmente la orden franciscana estaba viviendo un gran Pentecostés, la fuerza del Espíritu Santo que los impulsaba a traer el Evangelio de la gracia, de la misericordia a esta tierra. Francisco sabía que embarcarse para América era dejar definitivamente su tierra, dejar definitivamente sus seres queridos, su bella Andalucía, pero lo deja todo por segunda vez. Lo deja todo para seguir al Señor y venir a un lugar incierto, un lugar sin seguridades humanas. No venían a conventos ya construidos, a casas construidas, sino que venían literalmente a la nada. Y para colmo, en su travesía hacia América, estuvieron a punto en el barco de naufragar. Llegaron muy mal a Lima. Prácticamente podrían haber muerto todos en el mar. Pero ahí está, como el Señor bendice las lágrimas, como dice el Salmo, los que siembran entre lágrimas cosecharán entre cantares. Esta siembra de Francisco Solano con sus lágrimas, con sus tribulaciones, la va a cosechar con el cantar del Evangelio predicado en nuestra tierra. Allí en Lima, Francisco Solano tiene la gracia de ser uno de los testigos santos del encuentro de la milagrosa imagen de Nuestra Señora del Rosario, que es patrona de Córdoba, que veneramos en la Basílica de Santo Domingo, cuando milagrosamente o misteriosamente aparece ese halcón con el Santo Cristo del Milagro de Salta y Nuestra Señora del Rosario del Milagro. O sea, Francisco Solano veneró personalmente a Nuestra Señora del Rosario, o sea que la imagen de la Basílica de la Patrona de Córdoba tiene una especial relación con este misionero de América. Y no solo Francisco Solano, sino también Rosa de Lima y Martín de Porres, que eran pequeñitos, que también fueron llevados por sus padres a venerar a la Santísima Virgen y al Cristo del Milagro, y el gran obispo, este gran obispo, patrono de los obispos de América, Santo Toribio de Mogrovejo. Fíjense, mis hermanos, qué cúmulo de santidad. Cuando el Señor quiere dar a manos llenas la santidad. Lima estaba habitada por todos estos personajes santos. Toribio de Mogrovejo, obispo, Francisco Solano, superior del convento de San Francisco, y estaban floreciendo ya esta santidad en Martín de Porres y en la Rosa de Lima, la primera santa de nuestro continente. Pero luego él no se queda incómodo
maravilloso de los franciscanos en Lima, sino que pide venir a misionar a estas tierras del Gran Tucumán, que era verdaderamente tierra de nadie. No había caminos, había que abrir caminos, había pequeños poblados, y hacer esos caminos con el peligro de fieras salvajes, con el peligro de serpientes, con el peligro de todo lo que ustedes pueden imaginar de fe. Y sin embargo, él realiza esos caminos con algo de milagroso, porque no es posible haber recorrido en 12 años, poco más, todas estas tierras si el Señor no le hubiera concedido lo que concedió a tantos santos, este don de la bilocación. Pero bueno, son gracias extraordinarias de Dios que Dios concede. Lo vemos a Francisco Solano en Santiago del Estero, Madre de Ciudades. Allí se conserva todavía el altar donde se le daba la Santa Misa, sus ornamentos. Lo vemos en Tucumán, no en la ciudad de ahora, sino en un lugar donde se emplazó la primera ciudad de Tucumán, que era Ipatín, si mal no recuerdo. Y allí también veneró la imagencita que tenemos los dominicos en Tucumán, que es Nuestra Señora de Rosario, la Milagrosa, una imagencita muy bella de Nuestra Señora de Rosario. Luego lo vemos en La Rioja, la ciudad de todos los santos de La Rioja, en donde Francisco Solano ha regalado al pueblo argentino una manifestación de fe y de encuentro entre culturas, de enriquecimiento entre culturas, de reconciliación, de hermandad, que es el Tincunaco. Claro, ustedes son portugueses, yo no soy portugués de Santa Fe, pero no somos riojanos, pero para el riojano es la manifestación más grande de su fe, el Tincunaco, ¿sí? El encuentro de San Nicolás, obispo, patrono de la catedral, con el niño Jesús alcalde, el niño Dios alcalde. Recordemos que los aborígenes, al verse en tantas oportunidades oprimidos por los españoles, se rebelan y intentan atacar la ciudad, y eran muchísimos. Si hubieran atacado la ciudad naciente de La Rioja, la hubieran destruido totalmente, no hubiera quedado nada. Entonces Francisco Solano, que se encontraba en la ciudad de todos los santos de La Rioja, hace el camino hasta llegar al centro del campamento de los aborígenes para hablar con el cacique y decirles que se realizara la paz, la reconciliación, que no atacaran. Y les propuso esto, les llevó una bella imagen del niño Jesús que tenían en el convento de San Francisco y lo vistió con las ropas del alcalde de entonces, diciendo: ustedes tienen como Señor, como patrono, como gobernante a Dios, al niño Dios, no a los hombres, no a las mezquindades humanas, no al poder humano, sino al poder de Dios, que es bondad, que es salvación. Y ante Él nos arrodillamos, ante Él nos postramos. Y entonces también fue a hablar con los españoles diciendo: tenemos que cambiar de actitudes, tenemos que vivir como hermanos. Y por eso va a realizar ese encuentro. Los aborígenes llevan al niño Jesús en procesión y los españoles salen con San Nicolás de la catedral, y San Nicolás lo hace inclinarse ante el niño Jesús, y allí se encuentran los dos pueblos viviendo en paz, viviendo en paz. Es tan hermoso esto, es tan hermoso en esta Argentina en la cual vivimos de abismos, de grietas, de heridas, poder encontrarnos, pero encontrarnos en el único que puede darnos la reconciliación y el verdaderamente sentirnos y vivirnos como hermanos, que es Jesucristo.
Jesucristo. La pasión de Francisco Solano. Jesucristo a quien cantaba con su violín, Jesucristo a quien predicaba como crucificado, Jesucristo a quien anunciaba y partía del bautismo. Tantos miles y miles de aborígenes que sumergió en Cristo, que hizo cristianos por el santo bautismo, este grandísimo santo. Mis hermanos, maravillémonos de las obras de Dios. Y también hoy no tenemos caminos inhóspitos, tenemos caminos bien señalados, bien iluminados, tenemos casas, lugares, etc. Pero ¿cómo está ese ardor misionero? ¡Ay de mí si no evangelizo!, dice San Pablo. ¡Ay de mí si no evangelizo! Como diciendo, ¿qué me espera si no llevo ese evangelio que es Jesucristo, que por gracia, que puro don